Deportes en Radio Libertad. Buenos días y bienvenidos a Deportes en Libertad. Don Eric Gutiérrez. Aquí estamos, un miércoles más. Aquí estamos en Deportes en Libertad. Ya sabemos cuál es el primer equipo español en las semifinales de esta Champions League. Le ha tocado al Atlético de Madrid. Le ha tocado al Atlético de Madrid porque ganó la eliminatoria, efectivamente, aunque ayer perdió el partido. Ayer gana el Barça en el Metropolitano 1-2 contra el Atlético de Madrid. Eso sí, el Atlético de Madrid pues hace valer ese 0-2 de la ida que consiguió en el Camp Nou. El conjunto azulgrana salió muy decidido a remontar, hace un paradón en los primeros minutos del partido. Muso, que por cierto fue una de las estrellas del Atlético de Madrid en el día de ayer, hace 4 intervenciones buenísimas, si no alguna más. Pero bueno, muy pronto el Barcelona se puso por delante con un gol de Lamine Yamal tras un error en defensa del Atlético de Madrid en el minuto 4. Además, Ferran Torres amplió la ventaja en el 24 con un golazo, que por cierto estuvo muy bien el delantero español, igualando la eliminatoria en apenas 24 minutos. Eso sí, el Atlético de Madrid, tras un parón por un golpe entre Muso y Fermín, que pudo haber acabado en el 0-3, hace una gran parada, otra más Muso, pues hay un parón de unos cuantos minutos y el Atlético de Madrid empieza a jugar mejor. Es más, prácticamente seguido es el gol del Atlético de Madrid, el 1-2 final en el minuto 31, tanto decisivo para que el Atlético de Madrid pasase la eliminatoria. Ademola Lookman. Ademola Lookman, efectivamente. ¿He dicho otro? No lo habías nombrado. Vale, el gol de Ademola Lookman tras un gran centro de Marcos Llorente, una vez más el lateral centrocampista, el todocampista del Atlético de Madrid. La segunda mitad del Barcelona dominó la posesión y buscó insistentemente el gol, pero no lo consiguió. Es cierto que las opciones culés todavía se redujeron más con la expulsión de Eric García, otro, en ese caso un empujón por detrás a Sorloz para evitar que rematase contra Joan García, pues le saca primero amarilla y revisa el VAR y le sacan roja. Hay que decir que el Barcelona sí consiguió ese gol que necesitaba, pero fue anulado por fuera de juego, un gol de Ferran Torres. Pese a la derrota del Atlético de Madrid, resistió el asedio barcelonista y consiguió pasar. Hay que decir que llega a las semifinales de Champions 9 años después y que de esta situación habló el entrenador del Atlético de Madrid, el Cholo Simeone. ¿Sabés qué lindo estar en semifinales de la Champions? ¡Fua! No saben lo bueno que es. No saben lo bueno que es. Estar entre los 4 mejores de Europa. Increíble, buenísimo. Increíble, buenísimo. También habló por parte del Barça, hablaron muchos jugadores, pero uno de ellos fue Gavi, hablando un poco de lo que fue el partido y de otras ocasiones polémicas que hubo en el partido. Hemos sido mucho mejores, pero al final tiene que entrar la pelota y ya está. El codazo mío era amarilla o ni amarilla y la expulsión de Eric, estaba ahí Jules al lado. Puede pitar roja, puede no pitarla, no sé. Al final ha decidido esto y ya está, ¿no? Gavi también dice en sus declaraciones que perdieron por culpa del propio Barcelona. Por cierto, el Atlético de Madrid pasa a las semifinales y se enfrentará al equipo que pase en el día de hoy entre el Arsenal y el Sporting de Portugal. Ahora hablaremos de ese partido. Pero ayer hubo otro partido en el que tampoco hubo remontada. Sí, no hubo remontada. En el Liverpool contra Paris Saint-Germain en el estadio de Anfield, el Paris Saint-Germain eliminó al Liverpool con un contundente 4-0 en el marcador global, tras también vencer en Anfield al Liverpool con un resultado de 0-2. Dembélé fue el gran protagonista con un doblete. El primero en una rápida transición tras un pase de Kvaratskhelia y el segundo al segundo palo tras haber sido asistido por Barcola, quien tuvo minutos en este partido. El Liverpool generó ocasiones en la segunda parte, pero Safonov estuvo brillante y Marquinhos evitó el gol en una intervención clave a un disparo que tuvo Van Dijk en uno de los momentos claves del partido. El Paris Saint-Germain se convierte en el primer club francés en alcanzar 3 semifinales consecutivas de Champions. Es histórico lo que está haciendo Luis Enrique con este club francés. Dije inglés, ¿no? No, francés. Francés, sí. Con este club francés. Luis Enrique reconoció que la segunda parte fue bastante dura, y es que sí lo fue, pero el equipo supo sufrir y matar el partido al contragolpe. Se puede jugar al contragolpe también. También dijo esto cuando se le preguntó en la entrevista Flash qué rival prefiere de los que puede enfrentarse en las semifinales, que se enfrentan hoy en los cuartos de final, Real Madrid o Bayern Múnich. Esto fue lo que dijo.
Somos los actuales campeones y estamos entre los 4 mejores este año. Eso significa que seguimos teniendo un equipo de alto nivel, una afición increíble que ya veis cómo disfruta y cómo nos apoya. Y ahora pues a plantear mañana a ver y a disfrutar de una jornada de Champions tranquilamente en el sofá de casa, y cualquiera de los dos equipos que toque será difícil. Cada vez que tengo un preferido sale el otro, con lo cual no voy a decir nada. Veremos, en las semifinales será difícil seguro. Pero no te venía al Bernabéu, ¿eh? Hombre, volver a España siempre es un placer. Tiene sus cábalas también Luis Enrique. Arne Slot, por su parte, admitió que Liverpool debió haber ganado el partido, pero reconoció la diferencia que marca un jugador como Dembélé y explica que el partido que hizo ayer es el reflejo de por qué ganó el Balón de Oro en el año 2025. Y seguimos con la Champions League, porque hoy tenemos ya la definición completa de estos cuartos de final. Hoy jugará el Arsenal contra el Sporting de Lisboa. Empezamos por ese partido, que de ahí va a salir el rival del Atlético de Madrid en estas semifinales de Champions. El Arsenal recibe al Sporting de Lisboa en el Emirates Stadium a las 9 de la noche. Hay que decir que hará valer su 0-1 que consiguió en Portugal. El conjunto dirigido por Arteta parte con esa pequeña ventaja tras el gol de Kai Havertz en los últimos minutos, pero viene en una dinámica muy mala. En sus últimos 4 partidos ha perdido la final de la Carabao Cup, fue eliminado de la FA Cup, ganó ese partido contra el Sporting de Lisboa, la ida, como digo, en los últimos minutos, y la derrota en Premier contra el Bournemouth le pone al Manchester City la liga no en bandeja, pero sí se acerca mucho. Está en estos momentos a 6 puntos, con un partido menos el City, y encima se enfrentan este fin de semana entre ellos a las 5:30. O sea, tendrá que estar también pensando el equipo Arteta en ese partido para que no se le vaya la liga. Por su parte, el equipo portugués en cada choque sin presión. Evidentemente vienen pues como el underdog, que se suele decir, y los lisboetas han ganado 4 de sus últimos 5 partidos. El único que han perdido fue ese partido contra el Arsenal. Por parte del Arsenal hay muchísimas bajas. No va a estar Odegaard, no va a estar Bukayo Saka, no va a estar Merino, no va a estar Timber, tampoco Calafiori, y Declan Rice es duda, como mucho podrá forzar. Las bajas del Sporting de Lisboa son Nuno Santos, Luis Guillerme y Ioannidis. Tiene menos bajas, evidentemente, el Sporting de Lisboa, y menos importantes. Veremos quién es el rival del Atlético de Madrid, pero también hay otro partido de un equipo español en el día de hoy, ¿no? Bueno, yo creo que es el plato fuerte, ¿no?, de estos cuartos de final, el clásico de Europa, Bayern Múnich contra Real Madrid, en esta ocasión en el estadio Allianz Arena a las 9 de la noche. El Real Madrid llega con la necesidad de remontar ese 1-2 que sufrió en el estadio Santiago Bernabéu en el partido de ida para poder clasificarse a las semifinales. Arbeloa fue claro en la rueda de prensa de ayer y dijo: vamos a ir con todo. Porque somos el Real Madrid. Si hay algún equipo que viene a este estadio pensando en poder ganar y en poder remontar, creo que somos nosotros. Bellingham fue de los jugadores del Real Madrid que estuvo en la sala de prensa, en esa conferencia de prensa previa a este partido, y resumió este encuentro como una final. El técnico del Real Madrid no podrá contar ni con Tchouaméni ni con Asensio, que es baja en la convocatoria por una gastroenteritis, tampoco con Courtois ni con Rodrigo Goes. El Bayern Múnich llega en un estado de forma excepcional, 15 partidos seguidos sin perder, líder destacado de la Bundesliga tras golear 5-0 este fin de semana al San Pauli, y con Harry Kane como máximo goleador con 49 tantos en esta temporada. Pero ojo, porque la historia de las remontadas del Real Madrid en Europa avala la ilusión de los aficionados madridistas, pero el reto de esta noche es bastante grande. Kompany trató de bajar un poco el suflé, ¿no?, a esa emoción que se va generando de ver una posible remontada, diciendo que todos los equipos en el mundo tienen esa historia, que la historia del Real Madrid no le genera ninguna inquietud. Ante eso, esto fue lo que comentó Arbeloa también en la rueda de prensa. No sé cuántos equipos del mundo pueden decir que han ganado 15 veces la Copa de Europa. Nosotros creemos que podemos hacerlo. El entrenador del Real Madrid cree, los jugadores del Real Madrid creen, el club cree. Llevo una semana cruzándome con aficionados madridistas y no hay ni uno que me haya dicho que no vamos a remontar. Todo el mundo cree. El Real Madrid lleva 3 victorias consecutivas en el Allianz Arena, y creo que no todos los equipos europeos pueden decir esto o pueden alardear de esto en su historia. Ahora sí, seguimos hablando de fútbol, Eric Gutiérrez, porque tenemos noticias de un entrenador español. Efectivamente, un entrenador que parece que va a estar en España próximamente, o veremos si lo está. Iraola ha anunciado el equipo, el Bournemouth, que no va a seguir en su etapa en Inglaterra, por lo menos en el Bournemouth. Terminará contrato este verano y va a acabar con su vinculación con el equipo inglés.
inglés. Hay que decir que tras la confirmación de la salida de Ernesto Valverde del Athletic Club, pues su nombre es el que suena con más fuerza, ¿no? Exjugador del Athletic Club, además exjugador de hace poco, se retiró hace no muchos años, y bueno, esta salida ahora de Bournemouth pues todavía aumentan los rumores, evidentemente. Hay que decir que no es el único interesado, porque también se habla del Villarreal. Marcelino no ha anunciado su renovación, también podría recalar sobre ese equipo que va a jugar Champions. Parece que el Athletic Club está lejos de llegar a Europa esta temporada, veremos si lo acaba consiguiendo. Y también se habla de un gran banquillo en Inglaterra, ya sea Manchester United, el Tottenham si acaba no descendiendo, el Chelsea, que hay muchas dudas con Rossenior. Hay que decir que en estos momentos Iraola tiene al Bournemouth 11º, prácticamente salvado, tampoco con muchas opciones a Europa, pero bueno, en una situación tranquila. Veremos qué acaba pasando con el entrenador, que puede ser uno de los mejores entrenadores que quedan libres de esta temporada. Ahora sí, terminamos las noticias hablando de Alcaraz, vamos, iba a decir con Alcaraz, no, de Alcaraz, porque ha ganado su partido. Exactamente, Carlos Alcaraz debutó en el Conde de Godó con una victoria sufrida ante Otto Virtanen, tenista de Finlandia, por un resultado de 6-4, 6-2. La verdad que no fue un partido cómodo, el murciano acumuló 32 errores no forzados y tuvo que pedir asistencia médica por molestias en la muñeca derecha al término del primer set. Virtanen, procedente de la fase previa de este Conde de Godó, opuso más resistencia de la esperada antes de que Alcaraz se impusiera en las dos mangas. Ahora sí, vamos a hablar con Pedro Pablo Parrado en su sección A Balón Parrado. Buenos y deportivos días por la mañanita, amigos de Deportes en Libertad. El Atlético resistió y está ya en semifinales de la máxima competición europea. Hacía muchos años que no lo lograba el equipo de Simeone. En esta ocasión, el Barça le ganó el partido aquí en el Metropolitano, ganó por 1-2. El gol de Lundman ha salvado al equipo rojiblanco que, insisto, no logró ser mejor equipo que el equipo azulgrana, el equipo de Flick, que puso en danza toda la muchachada. Fue mejor equipo en los dos partidos el conjunto azulgrana, pero al final el fútbol es así. El final, el Atlético ganó allí, que era importante, 0-2, ventaja cómoda. Sufrió aquí porque en 20 y tantos minutos se empató la eliminatoria. Luego llegó la expulsión de Eric García, se quedó con 10 jugadores. El Barcelona, aunque lo intentó hasta el último suspiro, no pudo resolver esta papeleta. Es un fiasco importante para el equipo azulgrana, que soñaba con el equipo que tiene para seguir vivo en Europa. Tiene cerca la Liga, pero no va a seguir en Europa. Y eso que hoy Flick puso en danza toda la artillería pesada con todos los chavales, con toda la muchachada. Había 9 jugadores españoles en el Barcelona, casi más de media selección española. Estará satisfecho Luis de la Fuente, que lo tiene clarísimo para intentar dar un golpe de mano este año en el Mundial. Repito, primer equipo español, el Atlético en semifinales europeas. Y esta noche en Múnich lo va a intentar el Madrid. Lo tiene complicado, pero en Europa el Madrid muestra su mejor cara. Equipo español en semifinales. La mala noticia para los culés es que no es el Barça. La buena noticia para los atléticos es que es el Atlético de Madrid. La mala noticia para los del Real Madrid es que hoy juega el Real Madrid. La buena noticia para los del Real Madrid es que es la Champions. La buena noticia para el Madrid entiendo que es que juega el Real Madrid, ¿no? ¿O qué? ¿O le metieron 5 en el partido? Es que es la Champions, Eric. Esa es la buena noticia. Sí. Y que juega, y que bueno, va a estar Mendy, está convocado. Cuidado, el general Mendy. A ver, vamos si quieres con el partido del Atlético de Madrid primero. Nada, primero enhorabuena a los atléticos. Pasan ese partido sufriendo mucho. Había gente diciendo, no, es que el Atlético sufre. Yo voy a decir las cosas claras. El Atlético de Madrid no tiene plantilla para llegar a unas semifinales de Champions sin sufrir. O sea, el Atlético de Madrid, como es normal, como la mayoría de equipos, tiene que sufrir para llegar a unas semifinales de Champions. Sufrió ayer, pero consigue pasar. Sufrió también el partido de ida, pero consigue ganarlo. Es que se necesita saber sufrir, sí, claro, para poder llegar a estas instancias. El Barça no sabe sufrir. Exactamente, eso es a lo que quiero llegar. Se necesita saber sufrir para poder llegar a estas instancias en una Champions League. Por ejemplo, ayer el Paris Saint-Germain no tuvo el partido un partido fácil contra el Liverpool. Hubo un penalti que le pitan al Liverpool, que al final el VAR lo revierte, pero donde el Liverpool se hubiera puesto 1-0, ojo, que en Anfield la cosa no es fácil. El Paris Saint-Germain también tuvo que sufrir y a la contra pudo conseguir ese 0-2 que le permite asegurarse el paso a las semifinales. El Barça, como bien dice Eric, es un equipo que
es un equipo que ofrece mucho fútbol, sobre todo en ataque, pero que arriesga mucho en defensa y que al final, pues eso es lo que le termina costando esta eliminación. Sí, a ver, hay que decir las cosas como son. El Barcelona ayer hace una grandísima primera parte, pero al final le falta de eficacia. Tenía aquí unos datos de los 3 delanteros del Barça, la diferencia de goles del año pasado con este. Es cierto que todavía queda un mes por delante, pero son 34 goles de Rafinha contra 19 de esta temporada, que no juega ayer, 42 de Lewandowski contra 25 esta temporada, que por cierto tampoco juega de titular ayer, y Lamine es el único que sí que ha mejorado sus números ya en este momento, a pesar de que quede un mes, 18 de la temporada pasada, 23 esta temporada. Creo que el Barcelona hace una gran primera parte, como digo, se pone 0-2, tiene el 0-3 con varias ocasiones. Creo que Juan Musso es una de las estrellas del Atlético de Madrid ayer, los porteros también juegan. Creo que tendría que ser el titular de cara a final de temporada Musso, porque está haciendo una temporada impresionante. Le saca esa a Olmo, le saca la primera a Lamine, le saca esa a Fermín, que acaba con la patada en la cara a Fermín, que por cierto me parece un punto clave en la eliminatoria. En ese momento el Barcelona estaba arrollando al Atlético de Madrid, está medio groggy el equipo del Cholo, podía caer el 3-0, pero ese parón creo que le sirve. El propio Coque dice que habla con sus compañeros y dicen, oye, que podemos ganar, y justo después viene el gol del Atlético. Y me comentaba nuestro compañero Julio López Peña, que estuvo ayer en el estadio, que también en ese momento, en ese parón que hubo, en esa acción, el estadio se reanimó. Sí. Fue un momento en el que el estadio dijo, bueno, venga, que esto lo sacamos, empezó a animar, y era lo que hablábamos. Para el Atlético de Madrid es muy importante su público. Sí, claro. Su público, el factor cancha, el factor metropolitano, que al final se impuso y al final pues se hizo sentir ayer en ese partido contra el Fútbol Club Barcelona. Noto a muchos barcelonistas, Eric Gutiérrez, cuestionándose si, con lo que hablábamos de saber sufrir y de los errores en defensa del Barça, si es estrictamente necesario jugar con la línea tan adelantada. O sea, yo creo que el Barça es un equipo que tiene los jugadores también para dar espectáculo, el espectáculo que ofrece en ataque, pero que también arriesga mucho en la parte de atrás. Yo creo que es un buen momento, si yo fuese Flick, para repensarlo. Quiero decir, creo que para las competiciones nacionales te da. La Liga, en principio, parece que la vas a ganar. El año pasado ganaste Liga y Copa. Este año has llegado en Copa a semifinales. También te elimina el Atlético de Madrid, atacándote esa línea adelantada en el primer partido especialmente. Y sí que creo que debería darse pues una pensada, ¿no? Oye, ¿qué pasa aquí? ¿Qué centrales se tendrían que fichar? ¿Qué problemas hay en defensa? Porque yo creo que ayer Flick está muy mal. O sea, las cosas como son. Creo que ayer Flick se equivoca en varias cosas. La línea adelantada no, porque al final es una cosa que lleva toda la temporada y también la temporada pasada. Pero en mi opinión, por ejemplo, el cambio de Ferran Torres no tiene ningún sentido. Ferran está haciendo un partido espectacular. Y no sé si en el 65-70 lo cambia por Lewandowski. Al mismo Ferran se le ve enfadado cuando sale. En mi opinión es que tiene razón. Es que está siendo uno de los mejores del partido y es que está enchufadísimo. Mete el gol, tiene otras ocasiones, se está dando vueltas muy fácilmente a los centrales, que estuvieron, sobre todo la primera parte, fatal, tanto Lenormand como Lenglet, especialmente Lenglet, aunque saca una muy buena Gavi en la segunda parte, que es la que acaba en el gol de Ferran, que por cierto mete otro gol, a pesar de estar en fuera de juego, evidentemente, y lo saca por Lewandowski. Creo que a partir de ahí el Barcelona desaparece. Yo creo que vemos... anoche vi a 3 Barcelonas. Vi el primer Barcelona de esos primeros minutos. 30, sí. Sí, cuando ataca, cuando busca, cuando incluso se puede poner... puede anotar el tercero Ferran Torres. Luego... Fermín. Sí, Fermín. Luego veo un Barcelona al iniciar el segundo tiempo que controla más el balón, un Barcelona más a la antigua, un Barcelona más de toque, de posesión, para tratar un poco de desgastar el partido y de que el Atlético de Madrid, pues a lo mejor persiguiendo la pelota, tenga más desgaste que el que podían tener los jugadores del Barcelona. Ya cuando llega la tarjeta roja, yo creo que Hansi Flick golpea el tablero y lo que busca es el vértigo, el caos, para que al final en cualquier momento, en alguna jugada, pueda llegar algún gol o pueda pasar algo. Lo que pasa es que el Cholo Simeone es experto en matar el juego, ¿no? Sí. En dejarlo ahí, en dejar todo, en que no pase absolutamente nada. Es que yo creo que ayer el Cholo está muy bien. O sea, sí. Igual al principio del partido no, pero no creo que por culpa suya, sino porque el nivel defensivo del Atlético de Madrid ayer es malo, especialmente el de los centrales, digo al principio. O el de Lenglet es el de pésimo. Lenglet es pésimo, pero ya lo sabíamos, pero creo que los cambios le vienen muy bien al Atlético de Madrid. Sorloz contra el Barcelona parece Messi, es increíble. También entra muy bien Baena, haciendo varias faltas que paran el juego. Creo que el Cholo le gana la partida ayer a Flick. Le comentaba a Julio que no tenía fe en ese cambio o sea, entendía el cambio de Simeone por Nico, pero no entendía el sacar a Lukman para que entrara Baena.
al Pues final está muy yo creía mala. que era lo lógico que saliera Griezmann para entrar Baena, pero al final terminó teniendo toda la razón el Cholo Simeone. Sí, mira, he sacado el nombre de Griezmann. Quería yo comentarlo también. Impresionante el partido de Griezmann, que es yo sinceramente, con diferencia, el jugador que más criterio tiene con el balón en el Atlético de Madrid. Yo, de verdad, si fuese Atlético, estaría muy contento por esa victoria, evidentemente. Pero muy triste porque se va. Pero yo sería muy triste porque se va viendo el partido de ayer. Porque Completamente. tienes que fichar un jugador muy potente para sustituir a Griezmann. Sí, sí. Todas las pelotas que pasaban por su pie eran mejores. Balones en largo, sobre todo esas cuando descargaba sobre los extremos o sobre los centrocampistas para hacer una contra. De verdad, el partido de ayer de Griezmann es para enseñar en las escuelas de lo que tiene que hacer un delantero. Se le nota una experiencia y una inteligencia adquirida Y con el mucha paso de calidad, los años, mucha que es calidad. muy difícil de reemplazar. Eso es lo que le ha pasado al Real Madrid en el centro Sí. del campo. Jugadores con experiencia como Kroos y Modric, que al final, cierto, tienen cierta edad, los tienes que sacar, pero al final es muy difícil reemplazarlos. Resultado para hoy, Guillo. Que no quiero que Resultado vayas. para hoy, Eric Gutiérrez gana el fútbol. Hoy es un gran partido, hoy es un clásico de Europa. Mañana comentaremos lo que pasa, que Guillo no quiere decir nada. Lo vemos mañana. Los esperamos.